Dios Todopoderoso, obra por medio de tu palabra. Hemos cantado, hemos presentado necesidades, hemos orado unos por otros, pero ahora estamos sentados para atender ese mensaje que proviene de ti, para salvación y vida eterna. Bendícenos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Todos los niños menores de 13 años pueden salir a su clase muy juiciosos. Allá tienen algo muy bien organizadito que ya la maestra de escuela dominical hoy les tiene para que compartan. Amén. Así que muy juiciositos van a ir a su clase de escuela bíblica dominical infantil y aquí nos quedamos los grandecitos. Amén. Y vamos a estar dispuestos para participar. Gloria a Dios. Hay que hablar de algo bien importante hoy. Yo siento en mi corazón que mencionemos este tema. Reconciliación y perseverancia. Amén. Y voy a ilustrar con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han discutido en casa? Nadie levanta la mano, pero yo creo que a todos nos toca decir amén. ¿Cierto? Si no se discute por alguna diferencia, así sea pequeñita, con la esposa o con los hijos. Pero pasa. ¿Y cómo se siente usted después de la discusión? Soy incómodo, soy feo. Uno siente por aquí como una cosa. ¿Esto para dónde va? ¿Cierto? Porque es que no podemos vivir así. La reconciliación. Estos días hablaba con un pastor amigo a quien aprecio y valoro mucho en el Señor. Me decía, hermano, hay situaciones en las que solo usted puede orar, porque la gente cuando tiene problemas lo llama. Pero cuando se reconcilian y la pasan rico no lo llaman. Y eso es verdad. Y por eso hay que hablar de reconciliación. Porque el problema es seguir en el problema. Eso sí es un problema. Decía una hermana que invitamos a predicar hace poco. Decía, si usted ora cuando tiene problemas, entonces ahora sí tiene un problema grande. ¿Sí? Hay gente que cuando siente que todo empieza a marchar bien y que todo como que se normaliza, deja de buscar de Dios. Pero cuando hay una crisis, una angustia, entonces como que eso se les convierte en un afán. Pero está la otra parte del asunto que duele aún más. Y es que ni por problemas, ni enfermedades, ni situaciones que tengan, se consagran. Y la única manera de vivir una genuina reconciliación delante de Dios y para con Dios es buscando consagrarnos. Aló. Amén. Esa es la forma. Ese es el método bíblico. Amén. Realmente la Biblia no dice no dejando de conectarnos. La Biblia dice no dejando de congregarnos. Pero si no se puede por el plan A, toca por el plan B. ¿Sí o no? Porque de alguna manera se lleva la palabra, se cumple el objetivo, se da el mensaje y Dios obra. Y una de las cosas que debemos saber tratar es la reconciliación y nuestra perseverancia en lo que es conveniente, bueno y agradable delante de Dios, no solo en lo espiritual, sino en lo familiar. Amén. Por eso quise ilustrar con ese ejemplo, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos situaciones, pero el Señor dice en su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Y a veces hay una situación y se pasan 2 días, 3 días, 5 días, una semana, un mes. Hay gente que guarda rencor por años. Y es gente que se amarga la existencia, es gente que no es feliz. ¿Qué es lo que les hace falta? Reconciliarse, ponerse a paz y salvo, que cuando estemos enfrente no sintamos ninguna cosa extraña, sino que sintamos esa fraternidad de amistad en Cristo y de hermandad en Cristo, porque somos hermanos en Cristo. Digamos gloria a Dios. Voy a empezar a hacer preguntas interesantes. ¿Cuántas veces un problema
le perturba las emociones y cuando usted se siente mal emocionalmente, usted dice, yo no voy a culto. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿No? Ojalá no nos pase. Pero uno se da cuenta a lo largo de la vida cristiana que hay gente que dice, yo no fui a culto porque él me sacó el mal genio. Y yo con rabietas, ¿para qué me voy a ir al salón a estirar cara? ¿No? Que no pase eso. Pero hay gente que se deja llevar por los problemas de la falta de reconciliación y buena comunión y eso estorba la vida espiritual. ¿Sí? Que no pase eso. Que eso pase cuando no hay amor de Dios, pero si hay amor de Dios, vivimos lo que la palabra dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay otras personas que dicen, tengo deudas, amarguras, y por eso no voy a ir al culto. No, yo vengo al culto precisamente porque clamándole a mi Dios es que Él me da la oportunidad y la manera de resolver los conflictos y las crisis. ¿Sí o no? Si no puede Dios, ¿quién puede? ¿Aló? No, si no puede Dios, no puede nadie. Pero si usted vive bajo el abrigo del Altísimo, bajo las alas del Todopoderoso, ¿qué será lo que no puede lograr? ¿Sabe qué es lo que uno no logra? Lo que uno no se propone. Porque Dios quiere si usted quiere. Dios no lo va a obligar. Dios no la va a obligar. Dios quiere que vivamos reconciliados con Él, apartados del pecado y que tengamos una preciosa convivencia entre nosotros. Pero Él en muchos casos sigue a la puerta llamando. Es decir, hay gente que tiene al Señor todavía afuera y Él está llamando, diciendo, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. O sea que hay gente que por causa de falta de reconciliación y buena comunión tienen al Señor afuera esperando en la puerta y no lo han dejado entrar. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Qué es la reconciliación entonces? Es el cambio en la relación entre Dios y el hombre. Por medio de la obra redentora de Cristo, la enemistad entre Dios y el hombre pecador fue anulada por la muerte de Cristo. ¿Sí o no? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Así que en el Señor somos reconciliados. Él de parte de Él hizo todo. Él ya hizo todo. Ya dio la palabra profética más segura. Constituyó los ministerios. Sigue derramando Espíritu Santo como capacidad para el creyente en una vida nueva y diferente. ¿Sí o no? Él ya y sigue dando dones, ministerios, talentos y capacidad. Él vino en carne, cumplió las profecías, entregó el mensaje, ¿sí? Murió y resucitó para nuestra justificación. Ahora entonces, ¿de quién depende la otra parte de la reconciliación? De cada uno. ¿Cómo vivimos coherentemente a ese llamado que Dios nos hizo? Y ese llamado de amor en donde el Señor dice que nos reconciliamos con Él. Amén. A mí me impacta que parece que el Señor tuviera que rogarle al hombre. ¿Quién dijo que Dios tenía que rogar? ¿No es al revés? ¿No somos nosotros los que le debemos rogar a Él? Pero aún en el pasaje que yo envié esta mañana en el video corto de invitación a la dominical, decía eso. Decía eso. Dice el pasaje de Lucas, si es necesario, fórzalos a entrar para que mi casa se llene. ¿Por qué para lo bueno tenemos que ser forzados? Pero para lo malo toca colocarle freno.
y bozal. No tiene por qué ser así. ¿Cierto? Pero parece que para lo que es bueno en cuanto a las cosas de Dios hay que arrear, hay que empujar. O como dice el llanero, el hermano Carretilla. ¿Sí? No, no debería ser así. Como que parece que Dios nos está rogando que vivamos para Él, cuando nosotros somos los que debemos rogarle su bendición y su gracia en todo tiempo. Digamos gloria a Dios. Segunda a los Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo. No una parte del Dios en otra parte de otra persona de Dios. No, eso no es lo que dice. ¿O sí? No, ahí está hablando de la divinidad de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y está demostrando la unicidad. Dios es uno y uno su nombre. Amén. Que Dios mismo estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Por amor de su alma y de mi alma, por amor de su proceso y mi proceso, reconciliando consigo al mundo, consigo mismo al mundo, no dice con otro. Es lo bonito que es estudiar la doctrina y detallarla. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Usted se imagina, cuando el Señor nos hubiese tenido en cuenta todo lo malo que hicimos y lo hubiese acumulado a lo largo de la vida antes de convertirnos, ¿a dónde nos llevaba eso? ¿A dónde nos llevaba eso? A la perdición eterna, a la condenación. La Biblia lo dice, que por cuanto todos pecaron, no dice nacieron pecadores, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea que ya no había remedio. Por eso Él mismo, siendo verbo, espíritu eterno, se hizo carne, y dice el apóstol, vimos su gloria. Él mismo vino para reconciliarnos con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. No importa si el pecado es grande, o es negro, o es rojo. Porque la gente clasifica tamaños y colores al pecado. Pero el Señor dice algo maravilloso a través de Isaías. Dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos reconciliamos con Él. Y cuando tomando la palabra de su gracia, llegamos al nuevo nacimiento como la Biblia lo dice. Digamos gloria a Dios. Entonces, no tomándole a los hombres sus pecados en cuenta, dice, ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Y entonces, sale uno en el pueblo y visita. Y sale uno a las veredas y visita. Y llueva, trueno, relampaguee, pues anda uno. Porque Dios está rogándole a los hombres. Y debería ser al revés. Los hombres rogando todos juntos delante de Dios. Pero Dios en su amor dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso dice que no temamos, porque si alguno nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que con su sangre nos compró y nos rescató. Tenga cuidado de rechazar la gracia de Cristo. Rechace cualquier otra cosa, pero no rechace lo que Dios le está ofreciendo a través del evangelio. Digamos gloria a Dios. Porque conocemos hoy gente que rechaza mucho el evangelio. O que de momento dice, a mí me gusta, me parece bonito, pero no quieren compromiso. Y el que quiere alcanzar la gloria de Dios sabe que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de compromisos. Amén. Entonces, este primer pasaje nos ubica que el Señor en su amor nos reconcilió. Él mismo vino al mundo y no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que por nuestros pecados se entregó en el Calvario. Alabanzas. Ahora, ¿qué dice Mateo 24:13? El que lo tenga ahí. No solamente es oír y arrepentirse y bautizarse y hablar en lenguas por el Espíritu Santo. No solo es eso, es mucho más. Mateo 24:13.
Más el que, vamos a dejarlo que lo encuentre. Gloria a Dios. Más el que persevere hasta cuando se acabe la platica, hasta cuando las vacas dejen de dar leche, hasta cuando quebró el cultivo o hasta cuando sobreabundó la cosecha, porque por todo se aparta la gente hoy en día. Se apartan porque prosperaron y se sienten tan cómodos económicamente que creen que no necesitan nada más y no vuelven a culto. Hay gente así. Y hay otros que se apartan es porque están en una situación tan fea y tan dura que no han visto respuesta. Yo digo, ¿cómo me voy a apartar de Dios si solo Él me puede dar la respuesta? Lo que pasa es que no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés desde que Dios le habló en la zarza hasta que pudo peregrinar con el pueblo casi a la entrada? Porque él no entró, pero estuvo a la entrada de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo se tardó? 40 añitos. Oye, hermano, usted me está queriendo decir que yo tengo que esperar 40 años para una promesa de Dios. No, tampoco voy a exagerar, pero hay cosas que no son en nuestra inmediatez. Nosotros somos inmediatistas, queremos ya. Pero no es cuando queremos, sino cuando Dios quiere. Pero usted y yo también podemos mover a misericordia al Señor. ¿Sí o no? También lo podemos mover a misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo movemos a Dios a misericordia? Humillados pues bajo la mano poderosa. Humillándonos. Vea, si usted quiere una buena estatura delante de Dios, póstrese en su presencia. No importa que otros lo menosprecien, lo importante es que Dios lo apruebe. No importa que otros le digan fanático, no somos fanáticos, aquí vivimos plena conciencia, como dice la Escritura. Amén. Entonces, el que persevere hasta el fin, tenga mucho o tenga poco, esté sano o esté enfermo, perseveremos hasta el fin. Eso fue lo que marcó la diferencia en las pruebas de Job. Se quedó sin hacienda, sin ganados, sin hijos, con un montón de mensajeros desempleados que le decían, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Tenía razones humanamente para estar alegre y perseverar en la justicia de Dios? Él sí las tenía. Él sí. Otros de pronto no, pero él sí. Él en medio de todo, con esa hilera de mensajeros y desempleados ahora, se rasga sus vestidos, porque sí se siente impotente, es una expresión de duelo. Pero él no se pone a renegar y a alegar como hace mucha gente, ¿no? Sino que él dice, postrado adorando, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y luego dice, aunque Jehová me matare, esperaré en él. Y también dice, aunque ésta desecha mi piel, porque después quedó leproso desde la corona hasta los pies y olía feo, tanto que su esposa dice que su aliento era feo para ella. Y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. La única que él pensaba que lo acompañaría hasta el final estaba que renunciaba, no lo soportaba más. Y aún en medio de esa situación, Job dice, aunque esta desecha mi piel, estoy convencido que con mis ojos veré la gloria del Señor. No hay excusas para dejar de perseverar. La Biblia habla de que el que persevera es porque ama y porque sabe lo que tiene como promesa de Dios. Dice Hebreos 10:39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Si usted siente que Dios le está hablando esta mañana, dale un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Exáltelo, adórelo, glorifíquelo. ¡Oh, santo, aleluya! Hay inmenso poder en el nombre de Jesús.
reconcíliese bien con Dios y persevere por encima de cualquier circunstancia, porque la Biblia también dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alguien dijo, o sea que si yo ya soy salvo, ¿puedo dejar de ser salvo? La Biblia dice, mira de dónde has caído. Y eso se lo dice a los que perdieron el primer amor, allá en Apocalipsis. El primer amor, si en algún momento sintió que se le está perdiendo el primer amor hacia Dios, recupérelo. Pero no deje de amar a Dios, porque solamente los que aman pueden obedecer. Lo dice el Señor mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que no ame suficientemente al Señor no es capaz de vivir la palabra. Y aparte de eso podemos vivir esta palabra no por nuestra capacidad, sino por la influencia del poder del Espíritu Santo. Hay gente que Dios le dio Espíritu Santo, pero lo han contristado, lo han hecho alejar, lo han hecho ir. Por eso el Señor dice, no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Debemos que cuidar y atesorar la riqueza que Dios le da o nos da cuando recibimos el poder de su Espíritu Santo. Entonces, hablando de estar bien reconciliados, tenemos que ubicarnos en otra verdad que dice también el apóstol Santiago. Santiago dice, oh almas adúlteras. Y a mí me impacta que Santiago está hablando a la iglesia y yo digo, ¿cómo le dice almas adúlteras a los hermanos? Hay cosas en la Biblia que yo quedo sorprendido, porque ese texto se lo da a la iglesia. Yo digo, ¿cómo así? Y Santiago les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Yo prefiero ser enemigo del mundo, pero ser muy amado de mi Cristo. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Yo prefiero ser amigo de Cristo y enemigo del mundo. No sigas coqueteándole al mundo, el pecado, a los placeres de la carne. Renuncia. Ya no vivimos bajo las obras de la carne. Ahora vivimos bajo el poder del Espíritu de Dios. Dice el apóstol, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es la única manera de vivir reconciliados con Dios. Y cada que venimos al culto, el Señor nos recuerda principios. Y nosotros salimos del culto convencidos de lo que tenemos, valorando aún más este regalo de gracia, de salvación que Dios nos entregó. Esta palabra viene del griego katayazo, o también otra expresión, apokatayazo. Aparece 4 expresiones importantes en la Biblia mencionando la reconciliación y dice Romanos, vamos a mirar esta cita, Romanos 5, 10 al 11. La reconciliación realmente, bendito el nombre del Señor Jesús, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué éramos? Enemigos. O sea que el apóstol que escribe a Santiago no se equivocó. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Pero nosotros, por ser muy amados de Dios, nos constituimos enemigos del mundo. Ahora no es que usted trate a las personas afuera como sus enemigos, no, Señor. Porque aunque espiritualmente sí son enemigos, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Amén. Entonces es ahí donde uno dice, sí, esa persona es un pecador, por causa del reino es un enemigo de Dios, pero si yo le llevo el mensaje y la palabra de Dios impacta en su alma, entonces ya no será más enemigo de Dios, sino que ahora será también un hijo del Rey de Reyes y será mi hermano en Cristo. Amén. Porque tenemos
un clima bastante fuerte y cada rato se nos cae la transmisión. Versículo 11 y la parte final del 10 dice: reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estoy terminando de leer el capítulo 5, versículo 10 de Romanos, porque nosotros reconocemos que Jesús en carne es reconocido Hijo. Amén. Pero como hombre, como carne dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como hijo y como carne dijo: yo y el Padre uno somos. Como hijo y como carne, Pablo testifica de él en Colosenses 2, 9 y 10. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él estamos completos porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice entonces que por la muerte de Jesucristo, de esa forma siendo reconciliados, ¿cuánto más lo seremos por su vida? ¿Sí lo encontraron? ¿No encontraron? ¿Dice distinto? Yo veo que están como haciendo caras. Amén. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y por qué dice por su vida? Porque Él como soberano vive eternamente. No se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder y autoridad, dándonos a nosotros el derecho a esa herencia de vida eterna. Digamos gloria a Dios. Mire qué importante mencionar estos textos. La reconciliación encierra lo que es paz con Dios, perdón, comprensión, por lo cual nuestra mirada se va por la fe a Jesús, quien es el autor y hacedor de esta reconciliación. ¿Sí o no? ¿Alguien más nos podía reconciliar? Él mismo, siendo eterno, se hizo hombre. Mas Dios, entonces dice también la Escritura, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De esa manera, ahora leamos el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuándo se le pone sello y firma a esa reconciliación? ¿Cuándo? Cuando nacemos del agua y del Espíritu por la autoridad de su nombre, porque Él fue el único que pudo pagar el precio de nuestro rescate. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia en Juan 3. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino. Y lo reitera también en Mateo 28. Y lo afirma. Lo importante de hacer discípulos, porque solamente el que es buen discípulo está bien reconciliado. Si es un mal discípulo, ¿está bien reconciliado? Necesitamos estar como buenos discípulos para estar bien reconciliados con Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso es que Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Y si dice y no hay otro, en ninguno otro hay, ¿nos condiciona o no? Bíblicamente eso es una condición. Amén. Y cuando nos vamos a los hechos de los primeros 70 años de la iglesia, según la Biblia, no según las reformas, todos los hechos del bautismo fueron por la autoridad del nombre de Jesucristo. Amén. Porque Él es Dios manifestado en carne, el único en capacidad de reconciliarnos. Porque para que hubiese redención absoluta, necesitábamos un cordero, pero no como en el Antiguo Testamento. No era un animalito. Tenía que ser un pariente cercano, o sea, un hombre. ¿Sí? Pero sin pecado. ¿Dónde lo conseguimos? Solo Jesús. Porque dice la Biblia, vino en semejanza de cuerpo de pecado, pero sin pecado. ¿Para qué? Para reconciliarnos.
A eso vino Él. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, ¿importante este tema o no? Maravilloso. Ahora, ¿qué dice el mismo pasaje? Versículo, a ver si aquí tenemos 11:15. Gloria a Dios. Ay, me salí. Me fui para otra parte. Aquí está. Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Para que lo entendamos mejor. ¿Quién era el único que no podía morir? Dios no puede morir. Pero tenía que presentarse un sacrificio santo por los pecadores. Tenía que haber una ofrenda de alguien santo. ¿Hay alguien santo aparte de Dios? No, porque la Biblia dice no hay santo como el Dios de Israel, no hay otro. Entonces, por eso fue que Él se hizo carne. Por eso Él es unigénito, único, de único género. En su plenitud no hay nadie como Él, no hay nadie. Por eso dice unigénito. Amén. En su exclusión, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué estaban diciendo María y Marta cuando Jesús llegó que Lázaro estaba muerto? ¿Qué estaban diciendo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Llegó tarde el Señor? Es que Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios. ¿Por qué estoy reiterando esto? Porque hay gente que quiere ponerle condiciones a Dios para seguirlo. ¿Quiénes somos para hacer eso? Yo no puedo condicionar. Señor, si tú me sanas, te sigo. Y si no quiere, Él es Dios. Pero yo lo sigo, me sane o no, porque de Él depende mi salvación. Al final yo soy el que pierdo si no lo busco. Esto es importantísimo. Amén. Entonces, el Señor mismo, su admisión es para vida de entre los muertos. Él dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, maestro, ven y ve. Y luego les refiere otra vez, quitad la piedra. ¿Qué significa eso? Quitar lo que usted sabe que está estorbando para ver la gloria de Dios. Cada uno sabe qué cosa en su vida le estorba y por eso no ha podido ver la plenitud de la gloria de Dios. ¿Sí? Quitad la piedra. ¿Sí? Y Jesús, ¿qué hizo después? Y hizo una oración para testimonio de los que estaban ahí. Él dice ahí, para testimonio. Y luego que dio la orden, ¿lo hizo como soberano o no? Él mismo dice, Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Al final, Él le dice a Marta y a María, ¿quién es la resurrección y la vida? ¿Quién es? Yo soy la resurrección y la vida, les dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y aparte de que Él les confirma que Él es la resurrección y la vida, les dice, ¿no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios? Así que primero debo creer para poder ver. Muchos hoy quieren ver para poder creer. Pero Dios es puntual en cómo nos reconcilia. Digamos gloria a Dios. Entonces, en su vida tenemos la plena certeza de la resurrección porque Él fue el que nos reconcilió. Con su sangre nos lavó. Dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué lo querían apedrear los judíos? ¿Recuerdan ese episodio? Blasfemia, dice ese hombre.
Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y Él les testifica, demostrando que Él es el dueño de la reconciliación, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Ahora a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y no solo lo perdonó, sino que le dio sanidad perfecta. Y todos admirados de que ese que estaba ahí lisiado ahora estaba saltando y glorificando a Dios. Amén. Entonces, los discípulos se acercan, pero también los enemigos se acercan y empiezan a contristar y a hablar con él. Porque para muchos judíos Jesús había blasfemado por perdonar pecados y hacer todo lo que hacía. Y entonces el Señor les dice, ¿por qué me queréis? ¿Por qué buena obra me queréis apedrear? Y ellos le contestan, no por buena obra, sino porque siendo hombre te haces Dios. O sea que aunque lo estaban diciendo, no lo podían admitir. Pero nosotros somos parte de ese discipulado sano en la fe, que hasta hoy creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y es el único con la autoridad completa para perdonar nuestros pecados por su nombre. Es lo que la Biblia dice. En Hechos 22, cuando Pablo testifica qué fue lo que Ananías le mencionó para que no se detuviera, le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Y luego vemos allá en Hechos 10:48, Hechos 2:41, Hechos 8:12 y 13, 8:16. Todos esos textos que estoy dando son bautismos en la autoridad del nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesús tenemos la reconciliación completa. Con su sangre nos lavó, con su nombre nos dio identidad y en su resurrección nos confirmó la herencia. Amén. De que también si morimos resucitaremos para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, dice el apóstol, del Señor somos. Digamos gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar otro pasaje aquí. Segunda a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. Amén. ¿De quién proviene todo esto que estamos hablando? De Dios, absolutamente. ¿Quién nos reconcilió? ¿Con quién? Consigo mismo. Por Cristo. La necesidad de hacerse carne en semejanza de pecado, pero sin pecado. Amén. Y nos dio el ministerio de ¿qué? Ese es un ministerio que aunque una persona no use el altar, lo necesita. Si una persona no se ha reconciliado, no tiene salvación. Por eso es una doctrina fundamental y hoy es día de doctrina. Amén. Debemos vivir reconciliados para ser salvos. Y es lo que aquí está mostrando. El mismo Dios de toda gloria nos reconcilió consigo mismo, no con otro, a través de su obra en carne, que es Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en ¿quién? En Cristo, reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Por eso no podemos dejar de predicar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. El otro pasaje importante, Colosenses 1:20, ¿qué dice? Colosenses 1:20, la Biblia dice, y por medio de Él, no de otro, de Él en su obra cuando vino. Sí, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque para muchos ha sido difícil reconocer a Dios no solo en su plenitud de espíritu, sino en su divinidad haciéndose hombre.
Para muchos sigue habiendo una pluralidad. Lo único que se califica en unidad es la causa de la naturaleza, porque Cristo, según la carne, es hombre, pero en cuanto a lo divino, es Dios manifestado. Amén. Estos son doctrinas elementales y Colosenses 1:20 está mencionando que para que seamos plenamente reconciliados, el Señor por medio del mismo nos reconcilió consigo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en ¿dónde? En los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si él no hubiese muerto, dice el apóstol Pablo, vana sería la predicación. Amén. Pero esto no es vano, es verdad. Porque el Señor vino, murió, dejó el mensaje, constituyó los ministerios y resucitó con poder. Y cuando resucitó, dijo a través de un ángel, así como le habéis visto ir, volverá por su amada iglesia. Démosle ese aplauso al Señor Jesús, que así como ascendió a su gloria, viene por su amada otra vez. Pero para gozar y formar parte de ese arrebatamiento, debemos estar reconciliados. Por eso estamos haciendo conciencia con estos textos bíblicos. Alabanzas al Señor Jesús. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Cierto? ¿Extraños y qué? Y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Ahora qué somos? Hemos sido reconciliados. Y por eso les decía, ¿y cuándo se da el sello y la firma de esa reconciliación? Cuando nace del agua y del espíritu. Que más allá de que es un proceso, es una solemnidad, una ceremonia. Amén. Porque lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces mirando estas bonitas presentaciones acá. El mediador de la reconciliación es Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas quiere decir que él es el punto principal, el centro de la creación. Por eso la Biblia presenta a Jesús como el primogénito de toda creación. ¿Cómo? Pues porque está hablando de lo divino de él. Porque como hombre vino en después de patriarcas, profetas y la ley, ¿cierto? Entonces, si hablamos solo de la carne, en la carne no es primogénito. Pero está diciendo primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque hablando de lo divino de Cristo, dice a la iglesia en Efesios 2, que fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que se fundara el mundo, primero es él. Y él hizo el mundo y diseñó a los hombres y nos visualizó. A eso se le llama presciencia, anticipado conocimiento de Dios. Amén. O también se le reconoce como predestinación. Todo tiene un plan perfecto antes de que suceda en la voluntad de Dios. Y en la predestinación dice la Biblia en Romanos también que nos predestinó en él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso él es el medio de la reconciliación. Él es el punto principal. Él es el centro de la creación. Y en ese sentido, gloria a Dios, por eso se habla de que el evangelio puro tiene una característica. ¿Cuál es? Señor Jesús. ¿Cuál es la característica que demarca el evangelio puro? Es cristocéntrico. Escríbalo bien grande por ahí. Escríbalo bien grande por ahí si puede. El evangelio puro es cristocéntrico. Es cristocéntrico. Amén. Porque Cristo es el reconciliador. Cristo es la manifestación de Dios en carne. En la semejanza de su carne,
es hombre y como hombre es reconocido hijo, pero como soberano es el mismo que habla en Apocalipsis con su diestra sobre Juan y le dice: no temas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria, exáltelo, glorifíquelo, adórelo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. El evangelio puro es cristocéntrico, el que era Antiguo Testamento, el que es la gracia, Cristo, el Salvador del mundo, el que ha de venir. Él mismo viene por la iglesia y después vendrá con la iglesia para gobernar en el milenio. Amén. Así que por eso el evangelio, una de las características del evangelio puro es que es cristocéntrico. Amén. Colosenses 1:20, ya lo leímos. Aquí hay un término que viene del griego hablando de ese mediador en la reconciliación, que se traduce como vital, principal, preferente, fundamental. Y la Biblia dice: nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Denotando que no solamente es el sentido unicidad por ser Dios, sino que le da un sentido de unicidad a su mensaje. Y le quiero que abra la Biblia, Gálatas 1:6-9, porque estamos hablando de que si hay un mediador, hay un solo método de mediación, y ese evangelio puro, no centrado en una razón social, sino en los sellos de su gracia. Amén. Y los sellos de su gracia se mencionan ahí. Gálatas 1:6, ¿lo tienen? Estoy maravillado de qué. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que ¿qué? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la doctrina de ¿qué? De Cristo, porque la iglesia es cristocéntrica. La doctrina de Cristo, pero siga leyendo. Si aún un ángel de... ¿Y qué traduce anatema? O sea que no podemos salirnos del fundamento cristocéntrico del mensaje apostólico de los primeros 70 años, como está escrito en la iglesia, en la Biblia. Hoy en día el mundo habla de reformas. ¿Qué es primero, la Biblia o las reformas? Entonces nos quedamos con la Biblia. Así los que hacen las reformas se enojen con nosotros. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen las reformas. Es como dice la Escritura. Digamos gloria a Dios. Entonces aquí estamos mirando algunas definiciones de que ese Cristo es vital, principal, preferente, fundamental o fundamento original. Embrionario también habla de que significa el primogénito de toda creación, y a eso le hace referencia Colosenses 1:15. Está hablando, ¿quién es el centro de la predicación del apóstol Pablo en la iglesia en Colosa? Jesucristo. ¿Y qué dice de Jesucristo en cuanto a la salvación y a la reconciliación? Léalo conmigo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que la Biblia también dice visto de los ángeles. ¿Cuándo lo vieron los ángeles? Manifestado en carne. Antes no lo habían visto. Porque la Biblia dice que Él en su esencia, en su plenitud y en su naturaleza es luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, la potencia por los siglos de los siglos, dice la palabra. Digamos gloria a Dios. Entonces Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque todo fue diseñado antes por Él, en Él, por Él y para Él, como está escrito. Y por eso nosotros tenemos plenitud de salvación, siendo reconciliados en el bautismo por el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Bueno, aquí es otro punto. Pero esta partecita de esa martiología no la vamos a mirar mucho ahorita. Me voy a centrar aquí. Nos queda poco tiempo,
pero en este poco tiempo voy a mencionar estos detalles. Si se desbloquea el computador, ok. ¿Todos estamos viendo bien ahí? La perseverancia. Es decir, ya entendimos plenamente con muchos textos de la Biblia que el reconciliador absoluto, la Biblia también dice en otro pasaje, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Por qué dice hombre? Porque él tenía que poner carne de alguien santo y solo él, en semejanza de carne, podía hacer el holocausto santo, sin pecado, que podría dar la expiación por nosotros. Hace un momento dije, ¿quién no podía morir pero es santo de forma absoluta? Y dijimos, ¿qué? Dios. ¿Qué fue lo que murió de Cristo entonces? La carne. Porque Dios en su esencia no puede morir. Pero en su carne lo hizo por amor de nosotros y demostrando que Dios resucitó al tercer día. Amén. La perseverancia en la historia bíblica. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a perseverar, seguimos perseverando, ya vamos a ir terminando. En todas las circunstancias de la vida, ejemplos. Job y José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan de José? El soñador. Y lo envidiaban sus hermanos y lo procuraron matar. Por allá apareció Rubén y dijo, no lo vamos a matar porque es sangre de nuestra sangre. No podemos quitarle la vida. Vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Y después de ser un esclavo llegó a servir por allá donde un rey y lo acusaron falsamente y fue a la cárcel. Pero ¿sabe qué me impacta de la vida de José? Que aún en el patio de la cárcel, Jehová estaba con José. Eso es lo que importa. Usted y yo sabemos que estamos reconciliados porque aunque estemos en la parte más inhóspita, injustamente o por lo que sea, que podamos decir, Dios está conmigo. Quizá mucha gente decía, pero ¿qué va a estar Dios con ese hombre si está en la cárcel? Pero Dios sí conocía el corazón de José. Dios conoce su caminar y debemos perseverar para él. En el temor de Dios, Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, porque a veces uno ve que los malos pecadores prosperan mucho. Y ese justo sufre todos los días y llora y se aflige y ¡ay, Dios mío! No, vea, la Biblia es clarita, persevere sano en la conciencia, no tenga envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. Digamos gloria a Dios. Ahora, Isaías 26:3, persevera en la meditación por su palabra. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es lo que tienes que hacer. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. También dice, perseveremos puntualmente en Cristo, que es el pacto que nos corresponde hoy después de la resurrección. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que realmente el justo por la fe vive en todos los sentidos. Amén. Se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios. Persevera en la doctrina. Uy, esta parte de Hechos 2:42 sí que hay que resaltarla en este tiempo con la iglesia. Y perseveraban en la doctrina. Hoy hay gente que si la conferencia del jueves es de familia, psicología de familia, oiga, eso como que suena interesante. Y a veces vienen más al de psicología de familia que al de doctrina en el domingo. Yo estos días he estado admirado de que la gente está colocando más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios. Póngase usted a mirar los estados de WhatsApp. Ponen la foto del líder y debajo lo que el líder dice y fulano de tal. ¿Eso es lo que el hombre dice o lo que Dios dice? Hoy en día le estamos dando más crédito a lo que el hombre dice. No, vivamos como la Biblia dice. Y si queremos estar allá en la lista celestial, persevera como dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles murieron
por amor a la verdad del nombre de Jesús. Nerón decapitó a Pablo en Roma, pero él nunca dejó de hablar que Jesucristo es el Salvador, el Redentor, es Dios manifestado en carne. Juan, también abandonado por allá en Pasmos para que se muriera y no se murió. Pero antes lo pasaron a prueba de muerte, lo echaron en una caldera de aceite hirviendo y no murió. Al final fue el único apóstol que murió lleno de días sirviéndole por allá no me acuerdo ahorita el nombre de quién, pero el resto todos murieron por no negar el poder del nombre de Jesús. Entonces, la comunión, por eso el culto, la visita, la consejería, la refam, el discipulado, la tarde de talentos. Todo lo que la iglesia hace es cultivar la comunión, el estar juntos, el estar en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El partimiento del pan. Y por cierto, estamos hablando de la obra social, que yo como que sí los traje. Aquí dos canasticas, la roja es para la obra social y la otra es para la ofrenda dominical. Ahorita, tranquilo, ya vamos a... es que ya son las 12:02. El partimiento del pan no solo es la Santa Cena, sino la obra social. Porque si tú dices a tu hermano que lo amas, pero lo mandas sin abrigo y con hambre, ¿cómo se siente su hermano? ¿Sí? Entonces nosotros decimos que amamos por lo que hacemos. Estos días tuvimos que hacer como unas 2, 3 obras sociales y tocó echar recurso de la bendición que había en la casa pastoral porque no había en ningún otro lado. Pero se hizo el trabajo en el amor de Cristo, porque hay gente muy necesitada. Amén. En las oraciones, madrugue a orar, no se descuide en su madrugada de oración y sabe que la antesala del culto es el tiempo de la oración. Amén. Y otro punto importante, en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en hacer el bien. Obviamente ese es el fruto. Por los frutos conocerás que eres para con Dios. Y en la gracia. No vaya a descuidar la gracia que Dios te ha dado. Estemos de pie, hermano. Vamos a orar dando gracias. ¿A cuántos la palabra de esta mañana fue una bendición? Hoy hemos tenido estos dos principios como un valor de mucho resaltar. ¿Cuáles fueron estos dos principios que usted se va a llevar estos pensamientos a su casa y los va a cultivar? La reconciliación y la perseverancia. Porque una persona pudo haberse reconciliado, pero si no persevera fielmente, termina otra vez aislado o apartado. Entonces, cultivemos la gracia. Démosle gracias a nuestro Dios por este tiempo de enseñanza y de palabra. Y pidámosle al Señor que nos ayude en todo lo que hagamos en el transcurso de esta semana. Y que si queremos estar seguros de estar en su presencia un día, le digamos: Señor, ayúdame a corregir. Que estar bien reconciliado requiere una palabrita clave: santidad, fidelidad. Dice el Señor: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dice también la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Y dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo de consejería, de enseñanza, de ilustración, de predicación. Padre maravilloso, dueño de todo poder y autoridad, bendice a mis hermanos, a quienes de algún modo pudieron participar a través de las redes sociales, pese a las circunstancias del clima, y a los que hemos estado dispuestos completamente en este salón para fortalecer nuestra vida de fe. En el nombre de Jesús hay todo poder. Gracias, Señor, por esta palabra. Estas dos expresiones claves que demarcan el éxito de nuestra vida cristiana: vivir reconciliados y perseverantes hasta el día de tu venida. Ayúdanos, Señor Jesús, para tener siempre claro y marcado ese objetivo.
Amén y amén. Voy a rogarle el favor a mi hermano Néstor. Tenga la bondad. Hermano Néstor Sánchez, reciban la ofrenda si usted quiere hacer una parte de obra social y no trajo de pronto así socialmente algo así en bien, en un producto, entonces tenemos la opción. Aquí está la canastica rojita. Esa canastica es para obra social. Y el hermano Néstor, en la canastica que está allá, recibe la ofrenda correspondiente a escuela dominical. Pueblo de fe, Dios me les bendiga poderosamente a todos. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Dios me les bendiga a todos.